Felices Pascuas de Resurrección, queridos hermanos y hermanas. Que esta alegría de Jesucristo vivo, resucitado, esté en nuestro corazón, en nuestras familias. Quiero compartir con ustedes el Evangelio que corresponde al Domingo de Resurrección y que este mensaje que voy a compartir con ustedes apliquémoslo a nuestra vida y preguntémonos, ¿realmente yo he muerto con Cristo? ¿Cristo ha resucitado también en mí? Porque ese es el mensaje que yo quiero enfocar aquí. Meditar un poco la resurrección de Cristo y preguntarnos si nosotros también hemos resucitado con Él. Voy a dar lectura al Evangelio y luego comparto con ustedes una reflexión del Evangelio según San Juan. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba. Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro e inclinándose miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón, Pedro, que lo venía siguiendo y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las escrituras según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, hermanos y hermanas, hemos escuchado este evangelio, del evangelio según San Juan. San Juan nos describe el hecho pues, de la resurrección de Cristo. Primero comienza diciendo que María Magdalena, el primer día de la semana, después del sábado, es decir, el primer día, perdón, después del sábado, es decir, domingo, cuando todavía estaba oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Sí, Jesucristo, el primer signo que Jesucristo ha resucitado es que esa piedra que tapaba el sepulcro ha sido removida. Preguntemos nosotros, ¿todavía nosotros estamos en sus sepulcros? ¿Realmente nosotros hemos resucitado con Cristo? ¿No será que todavía estamos sepultados? ¿Estamos en nuestras tumbas todavía? ¿Con esa piedra que tapa el sepulcro? Porque el hecho de que Cristo ha resucitado nos tiene que hacer preguntarnos a nosotros, debemos preguntarnos, ¿realmente hemos muerto también y resucitado con Cristo? Porque esta noche, la noche de la vigilia, pues y este domingo de resurrección, no solamente para hacer memoria, para actualizar en la liturgia este hecho tan trascendente, tan fundamental, esencial para nuestra fe, como lo es la resurrección de Cristo, sino también preguntarnos, ¿yo he resucitado? ¿Yo he muerto? ¿He resucitado con Cristo? Porque San Pablo eso nos va a decir también en la segunda lectura que hoy escucharemos en este domingo en la Santa Misa. Dice San Pablo, hermanos, puesto que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La segunda carta de San Pablo, pues de la carta a los Colosenses. La carta de San Pablo a los Colosenses, capítulo 3, del 1 al 4. Esa es la segunda lectura. Es la cita que les acabo de hacer aquí también. Dice San Pablo que si nosotros, pues, si Cristo, puesto que Cristo ha resucitado, que busquemos los bienes de ahí arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Pues bien, nosotros, hermanos y hermanas, Cristo ha resucitado, Cristo ha muerto, ha resucitado. Es todo este misterio que hemos contemplado, meditado en este triduo desde el jueves santo, desde la institución de
la Eucaristía, el orden sacerdotal, el mandamiento nuevo del amor, cuando Cristo celebró la última cena con sus discípulos, luego el Viernes Santo, la pasión del Señor, y luego en la vigilia pascual, pues esta alegría de que Cristo ha resucitado. Su pasión, muerte y resurrección, el misterio pascual de Cristo. ¿Realmente nosotros también estamos haciendo vida este misterio? ¿Realmente nosotros en este tiempo de preparación de la Cuaresma hemos muerto místicamente al pecado para experimentar esta alegría de que realmente Cristo ha resucitado en cada uno de nosotros? Porque de lo contrario, pues no experimentaremos esa alegría profunda desde el corazón. Porque lo importante es que yo me sienta resucitado, que Cristo, así como Él ha resucitado, que yo también por el poder de esa gracia que Él me confiere, yo también experimente ese gozo, esa libertad interior de que Él me ha resucitado. Ese es lo grandioso de esta solemnidad, la resurrección del Señor. Entonces, si nosotros hemos muerto pues al pecado, también a la muerte, ya hemos muerto místicamente al pecado, pues también en nosotros se debe verificar ese hecho de que ha sido removida esa piedra que tapaba nuestros sepulcros. Esa piedra es el pecado, es la muerte que nos tenía esclavizados. Ojalá pues que ya también esa piedra que tapaba nuestros sepulcros, donde estábamos sepultados en el pecado de la muerte, ya ha sido removida con Cristo. Meditemos eso, apliquemos a nuestra vida. Luego, dice que María Magdalena, esta mujer pues que toda la vida seguía fielmente al Señor, que luego de haberse encontrado con Cristo, una vez que Cristo la había transformado con su gracia, nunca se apartó ya de él. Siempre fue una discípula fiel que hasta lo siguió hasta el Calvario. Estuvo con él ahí al pie de la cruz, juntamente con la Santísima Virgen y con San Juan, el discípulo amado. Pues con este mismo amor, impulsada por este amor, ella va el primer día después del sábado, dice, corriendo al sepulcro porque ama al Señor. Pero, ¿qué fue a buscar al sepulcro? ¿Fue a buscar a Cristo resucitado o fue a buscar el cadáver de Jesús que ha muerto, que ha sido sepultado? Al parecer, según el Evangelio, ella fue todavía a buscar el cadáver, porque dice así, una vez que ella vio que el sepulcro estaba allí, la puerta, digamos, la piedra que tapaba el sepulcro ha sido removida, corrió de nuevo a la casa donde estaban Pedro y Juan y les contó y les dijo lo siguiente: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Pues bien, ella todavía está buscando el cadáver. Piensa que quizás se han llevado el cadáver y lo han puesto en otro lugar. No, Jesucristo ha resucitado, por eso ya la piedra ya no está allí, tapando el sepulcro. El Señor ha salido, ha vencido el pecado de la muerte. Él ha entrado pues de nuevo a su gloria, a esa gloria que tenía antes de encarnarse. Su resurrección, este milagro pues tan trascendente, que poco a poco los discípulos irán comprendiendo. Ahorita de momento ellos están descubriendo este hecho tan trascendente, la resurrección de Cristo. Y uno de los primeros signos pues es, repito, que Cristo ha removido esa piedra del sepulcro. Que ya no hayan pues en nuestras vidas piedras, perdón, que ya no estemos nosotros sepultados en esas tumbas de los vicios, de cualquier pecado, en la tumba de la muerte, que esa piedra de los malos hábitos, la piedra de la muerte, haya sido removida también de nosotros y nosotros pues hayamos resucitado con Cristo y experimentar desde lo más profundo de nuestro ser esa alegría, ese gozo de que realmente hemos resucitado, que Cristo nos ha liberado de toda esclavitud. Pues bien, una vez que María Magdalena ya le contó a Pedro y Juan de que la piedra que tapaba el sepulcro ha sido removida, corrieron, dice el Evangelio, corrieron Pedro y Juan para constatar esto que María Magdalena les había dicho. ¿Y qué vieron ellos cuando llegaron? Primero que todo, pues dice el Evangelio que Juan llegó que corría más a prisa que Pedro, llegó primero al sepulcro. Dice así: salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro e inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. Hagamos aquí una breve meditación sobre este punto. Pedro y Juan
van corriendo hacia el sepulcro. También ellos quieren constatar esto que les ha contado María Magdalena. Los dos van corriendo juntos, pero dice que Juan, el discípulo amado, corre más aprisa que Pedro. ¿Por qué? Primero, porque pensamos que Juan era el discípulo, el apóstol más joven, y suponemos que Pedro era el mayor, era de edad avanzada, aunque no fuera, digamos, tampoco un anciano, por supuesto, pero sí, Juan era el más joven y hemos de suponer que por eso corre más aprisa. Pero este hecho de que Juan corre más aprisa y que llega primero al sepulcro, encierra una gran enseñanza. Pero dice también el evangelista de que el discípulo que llegó primero, el discípulo, vamos a decir, él que cuenta esto mismo que nos está contando aquí, que es él, que llegó primero, dice que no entró. Esperó que llegara luego Pedro y que él entrara primero. ¿Por qué? Vamos a meditar esto. Entonces, en primer lugar, hemos de pensar que Juan llegó primero porque es el más joven, digamos, tiene más fuerza, tiene mayor energía y más soltura pues para correr y todo eso y llega primero. Pero también en un sentido espiritual, San Juan simboliza al cristiano que lleva pues una vida de oración, una vida de mayor intimidad, de esa comunión de amor con Cristo. Es el cristiano que por ese amor a Cristo corre más a prisa que otros cristianos que a lo mejor les cuesta un poco más. Juan representa, digamos así, al cristiano con una fe más viva, con una fe más ardiente, con un amor más ardiente, y por eso corre más a prisa. Es el cristiano fiel, digamos así, el cristiano que se esfuerza en permanecer fiel a Cristo y por eso llega primero al sepulcro. Mientras que Pedro, podemos interpretar aquí ya en un sentido espiritual que representa al cristiano que le cuesta un poco más, que todavía pues no ha entrado en esas profundidades del amor a Cristo, que todavía le falta una fe más sólida, una fe más potente. Digamos así, una persona que todavía pues va despacio en la vida espiritual. Pero el hecho de que Juan espere a Pedro significa también de que el cristiano que va más avanzado en la vida espiritual tiene que saber acompañar, esperar a otros también, ayudar a otros también a que lleguen a ese encuentro con Cristo. San Juan espera a que llegue Pedro. Entonces, el cristiano que va más avanzado en la vida espiritual, pues en vez de adelantarse e ir mucho más adelante que otros, debe esperar, ayudar a otros que le está costando más. La vida de oración, la vida de fe, el amor a Cristo, ayudarles. En caso de Pedro, pues por un lado por su edad y por el otro, pues recordemos de que Pedro también había negado al Señor. Y quizás eso le pesa también, le pesa, por un lado la edad y por el otro también el hecho de que él lleva pues en su corazón ese recuerdo, quizás todavía cierta culpabilidad por haber negado, bueno, no cierta, ¿no? La culpabilidad de haber negado al Señor 3 veces, eso le pesa también en lo moral. Y eso no le permite caminar, correr tan veloz como Juan. Entonces, recordemos, pues, Juan, el discípulo amado. Pero aquí hay otra enseñanza. Juan sabe que él no es no es el cristiano, no es la autoridad, digamos así. Juan reconoce que la autoridad, quien es Pedro. ¿Por qué? Porque Cristo lo ha puesto Cristo ya lo había elegido como el fundamento de su futura iglesia. Cuando le había dicho, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Juan reconoce de que Pedro ha sido constituido con esa autoridad sobre los demás apóstoles y él no quiere pues tomarle la delantera, digamos aquí, de entrar primero al sepulcro. Él espera y aunque todavía a Pedro pues todavía le cuesta un poco más, quizás en la vida espiritual tiene que aprender mucho más todavía, lo espera para que sea él
que constate en primer lugar de que el sepulcro está vacío. Vacío en el sentido de que no está el cuerpo del Señor ahí. Y efectivamente, pues lo esperó, y una vez que llegó, esperó primero que Pedro entrara. ¿Y qué vio Pedro cuando entró? ¿Qué vio en el sepulcro Simón Pedro cuando entró al sepulcro? Dice así: en eso, dice, los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, e inclinándose miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, entró en el sepulcro. Entonces, Juan esperó que entrara Simón Pedro. Juan nada más había visto de la entrada que estaban ahí los lienzos, dice así, va. Nada más se inclinó, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró, dice, porque esperó que Pedro, a quien Cristo ha elegido como el príncipe de los apóstoles, como fundamento de su futura iglesia, entrara como la autoridad que debe confirmar en primer lugar de que efectivamente Cristo no está allí. Pues bien, una vez que llegó Simón Pedro, que venía siguiendo también al discípulo amado, entró en el sepulcro. ¿Y qué vio Simón Pedro una vez que entró? Dice que el Evangelio contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Nada más eso dice, que contempló, vio que allí no estaba el cuerpo del Señor, nada más estaba, vio, contempló los lienzos, dice, los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Es otro signo evidente de que Cristo ha resucitado. Ahí están los lienzos que cubrían su cuerpo. Pero aún este signo todavía no basta. O sea, el sepulcro está vacío, nada más están los lienzos, pero el cuerpo de Jesús no está allí. O sea, ellos lo primero que constatan ahí, lo que primero constata Simón Pedro, es el sepulcro vacío. Luego dice también, entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Porque hasta entonces no habían entendido las escrituras según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Vemos, en Simón Pedro pues no dice que él haya creído, simplemente que vio que estaban los lienzos allí y el sudario pues doblado a un sitio aparte y que el cuerpo no estaba ahí, pero no dice que Simón Pedro haya creído de que Jesús ha resucitado. El discípulo amado sí, al discípulo amado simplemente le bastó ver eso. Ver los lienzos estaban ahí, que el sudario estaba en un sitio aparte, para creer que Jesús ha resucitado. Es decir, que a San Juan le basta eso para convencerse de que Jesucristo ha pasado pues ya de esta vida terrenal a la vida divina, a esa gloria del Padre que tenía antes. Que San Juan no necesita ya ver el cadáver. Lo que María Magdalena pues fue a buscar ahí al sepulcro, buscando todavía el cadáver, San Juan nada más le basta ver esos lienzos, que el sepulcro está vacío, para constatar que ha resucitado. Pero parece que a María Magdalena pues todavía, y a Simón Pedro y a otros discípulos, bueno, en este momento a Simón Pedro y a María Magdalena, a ellos no les basta este punto. Y de hecho el signo de por sí, este signo del sepulcro vacío, no es suficiente de momento para que los discípulos confiesen públicamente de que Jesucristo ha resucitado. Vendrá el otro elemento importante que vamos a seguir escuchando en esta semana de la octava de Pascua y en este tiempo, durante este tiempo, las primeras semanas de este tiempo pascual, que es el tema de las apariciones. Entonces tenemos los dos signos, tienen que ver esos dos elementos. El primero, el sepulcro vacío, que es el que aquí constatan los discípulos, y luego el otro elemento, las apariciones. Jesucristo que se le va a aparecer a María Magdalena bajo la figura de un jardinero, se le va a aparecer a Pedro, a Santiago, después a todos los apóstoles reunidos, y luego, por último, le va a aparecer a San Pablo. Son el tema de las apariciones. Es decir, con esto se va a constatar, pues, de que Cristo ha resucitado. Y con esto hay dos elementos que podemos destacar en la resurrección de Cristo. Es el hecho de que la resurrección es un acontecimiento
tanto histórico como trascendente. Histórico porque Jesucristo, hay signos concretos, está el sepulcro vacío, los lienzos, el sudario, perdón, doblado aparte, la piedra que ha sido removida del sepulcro, el sepulcro que no está ahí vacío en el sentido que no tiene ya que ya no está el cuerpo ahí, no encontraron el cuerpo, lo hallaron vacío, solamente los lienzos, el sudario aparte, y repito, y la piedra que ha sido removida. Ellos lo vieron, y luego en las apariciones, Jesucristo se les aparece con los signos de su pasión, con su cuerpo, y les habla y come con ellos, y les invita a que lo toquen. Son signos evidentes, pues, de que la resurrección no es algo solamente trascendente, sino también histórico. Ellos lo vieron, conversaron con él, comieron con él, lo tocaron, eso, lo contemplaron, pero ya no, bueno, histórico en ese punto, primer elemento. La resurrección es un acontecimiento primero histórico en ese sentido, que aconteció realmente. El Evangelio nos habla de esos signos que hoy hemos leído aquí en el Evangelio. Pero esto es con el fin de suscitar la fe en la resurrección. Entonces tenemos primero pues el sepulcro vacío, luego la piedra que ha sido removida, los lienzos que están allí, los lienzos y el sudario que está doblado aparte, son signos, primeros elementos de que Cristo ha resucitado, pero luego viene el otro elemento, las apariciones que ya vendrán, que escucharemos en la liturgia en esta semana de la octava de Pascua y en las otras semanas de este tiempo pascual. Entonces, es histórico en ese sentido, que la resurrección de Cristo sucedió realmente. Los discípulos pudieron comprobarlo, pudieron verlo, repito, tocarlo, comer con él. Y luego el otro elemento es trascendente. ¿Por qué? Porque la resurrección de Cristo es de un orden totalmente distinto a otras resurrecciones que él había realizado, que nos cuenta el Evangelio. La resurrección por ejemplo, de la hija de Jairo, la resurrección del hijo de la viuda de Naín y la resurrección de Lázaro. Estas resurrecciones que nos cuenta el Evangelio, que son tres, fueron milagros de Cristo, por supuesto, pero que conocemos, llamamos también resurrecciones, pero realmente a estas personas Cristo las resucitó de la muerte, ya los resucitó, pero para devolverlos a esta vida terrenal, y ellos iban a volver, de todas maneras ellos después con el tiempo iban a volver a morir. En el caso de Jesús no, su resurrección es trascendente porque es de otro orden. Él ya no vuelve, digamos así, no es que se levanta la muerte, resucita de entre los muertos para volver de nuevo a esta vida, no. Él entra ya a su gloria, entra a esa comunión con el Padre que tenía antes. Como dice San Pablo en la segunda lectura que hemos escuchado, que Jesús resucitó para sentarse a la derecha de Dios, Padre. Está sentado a la derecha de Dios. Ya una vez que resucita, es exaltado en su resurrección. Es trascendente por eso, pues que Jesucristo, aunque si bien es cierto, en las apariciones le va a aparecer con su cuerpo y que va a comer con ellos, pero él ya no pertenece al orden físico, ya no pertenece al orden natural. Él ya no está sujeto a un espacio físico, al tiempo, al espacio. Y porque no está sujeto a eso, él se puede aparecer bajo cualquier figura, porque tiene el dominio de todo. Él ya con su resurrección lo llena todo el universo. Y al mismo tiempo trasciende todo, lo trasciende, porque digamos, ya no está encerrado en un tiempo, en un espacio. Él con su resurrección lo llena todo y lo trasciende todo. Por eso la resurrección de Cristo es trascendente. Y en esta resurrección de Cristo se funda también nuestra esperanza en la resurrección. La resurrección de Cristo es principio y fundamento de nuestra futura resurrección. Así como Cristo murió y resucitó, también nosotros vamos a morir. Para resucitar tenemos que morir. Claro, esta muerte ya me refiero a la muerte física, porque también nosotros místicamente, ya dije, una vez que hemos creído en Cristo, una vez que recibimos su gracia, ya místicamente estamos muriendo y vamos resucitando, místicamente.
Pero ya con la muerte física se va a consumar, se va a llevar a plenitud esa muerte que ya vamos haciendo, esa muerte mística, para que en esa resurrección, en el último día, cuando Cristo venga, lleguemos a la perfección de todo el misterio de la redención, de esa gracia que Cristo nos ha dado, cómo Cristo nos redime, y ya con esa plenitud pues, de la redención, nosotros entremos ya a la plenitud de la filiación divina, entrar en comunión con la Santísima Trinidad, entrar pues en la gloria y la vida eterna. Pero ese tema pues ya es un tema de la escatología, del tema de la muerte, de nuestra muerte, la venida de Cristo, la resurrección, el juicio final y eso, y la esperanza pues de participar en la vida eterna, entrar a la vida eterna. Esos ya son temas de escatología. Lo importante es este punto. Cristo ha resucitado. La alegría de Cristo resucitado que esté en nuestro corazón, que realmente, así como Cristo ha resucitado, ha vencido el pecado de la muerte, que también nosotros experimentemos cómo Cristo también nos ha liberado, cómo Cristo ha destruido en cada uno de nosotros el pecado y la muerte, que Él no solamente ha muerto y resucitado para Él mismo, solo para Él mismo, sino para nosotros, para alcanzarnos la salvación. Digamos así, Cristo ha muerto, por un lado, ha muerto, con su muerte nos ha liberado del pecado y la muerte, ha destruido el pecado y la muerte, ha vencido a Satanás. Y con su resurrección a la gloria del Padre, con su resurrección, al entrar a la gloria del Padre, al entrar de nuevo en esa plenitud de la divinidad que tenía antes, juntamente con el Padre y el Espíritu Santo, también nos abre a nosotros las puertas del cielo, las puertas de la vida divina, las puertas de la vida eterna. Nos abre esa posibilidad, las puertas y la posibilidad de que podamos alcanzar la vida eterna. Es decir, con su resurrección nos ha abierto las puertas de la vida eterna, la posibilidad que podamos salvarnos, alcanzar la plenitud de la gloria de Dios. Entonces, 2 puntos. Cristo con su pasión, muerte en la cruz y su sepultura ha vencido el pecado de la muerte de Satanás. Nos ha liberado de todas esas esclavitudes y por su resurrección nos ha abierto las puertas de la vida sobrenatural, la vida divina, la vida eterna, la posibilidad de que alcancemos esa plenitud de la gloria de Dios, que lleguemos a la plenitud del reino de Dios en la vida eterna. Hermanos, esta es la alegría de la resurrección de Cristo. Meditemos en este gran acontecimiento, pidamos al Espíritu Santo que nos conduzca a la profundidad de este misterio, que en nosotros se verifiquen esos signos en nuestra vida, en nuestras obras, en nuestro testimonio cristiano, que realmente nosotros ya hemos muerto, que hemos resucitado con Cristo, y lo que nos dice San Pablo pues, en la segunda lectura que hemos escuchado, importante. Pues hermanos, bueno, la carta que hemos escuchado de San Pablo a los Colosenses, es la segunda lectura, carta de San Pablo a los Colosenses, carta de San Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículo 1 al 4, dice San Pablo, hermanos, puesto que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Pongan todo su corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Importante, pues, Cristo ha resucitado, pues también nosotros que con Él hayamos resucitado. Y puesto que Cristo ha resucitado y con Él también nosotros hemos resucitado luego de ese tiempo de preparación de la Cuaresma, entonces que se verifique en nosotros, en nuestra vida cristiana, que se verifique que realmente hemos resucitado buscando los bienes de arriba, buscando los bienes del cielo, no los de la tierra. Porque dice San Pablo que ya nosotros, una vez que recibimos esta gracia, que ya hemos muerto al pecado y que Cristo ha resucitado, aunque todavía tenemos que pasar por la muerte física, pero nuestra vida ya está escondida con Cristo en Dios. Nosotros ya tenemos esa vida divina, la vida sobrenatural. Es decir, místicamente, ya al estar resucitando, tenemos ya esa vida divina. Ya pregustamos, digamos así, la vida eterna. Esa vida que está escondida porque todavía tenemos que pasar por la muerte física y luego al experimentar la resurrección de nuestros cuerpos en el día final, cuando Cristo venga, vamos a alcanzar la plenitud de la redención. Pero ya esa vida divina ya se nos ha comunicado
una vez que Cristo ha resucitado en cada uno de nosotros y nosotros pues ya participamos pues, de estos bienes del cielo. De momento pues hay que esperar la venida de Cristo, es lo que San Pablo nos dice también. Cuando se manifieste Cristo, vida de ustedes, entonces también ustedes se manifestarán gloriosos juntamente con Él. Esto ya es la escatología, ¿va? Son temas pues, que ya se profundizan en la escatología, son temas de escatología, pero de paso lo menciono. Nosotros, nuestra resurrección se funda primero en Dios, en la fe en Dios que no es un Dios de muertos, sino Dios de vivos. Luego se funda en Jesús, en la persona se funda en la fe que tenemos en Jesús, en la fe que tenemos en la persona de Jesús. Primero, repito, nuestra resurrección se funda en la fe en Dios que ha dicho que no es un Dios de muertos, sino de vivos. Segundo, nuestra fe se funda en la fe que tenemos en la persona de Jesús. Jesús que ha dicho, yo soy la resurrección y la vida. Y luego, pues, y esto que lo ha demostrado Él con su propia resurrección. Entonces, nuestra futura resurrección, la esperanza de resucitar un día, se funda en esta resurrección de Cristo. Porque Cristo ha resucitado, esperamos nosotros resucitar un día también. Pero primero dice San Pablo, nosotros estamos esperando esa manifestación, esperamos la segunda venida de Cristo. Cuando Él venga, vamos a resucitar juntamente con Él. Muy bien, que esta sea nuestra esperanza y que esta alegría de la resurrección inunde nuestro corazón. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.